Dicen que hubo un día en que el Chapo Guzmán fue humillado como nunca en su vida. Un jefe, enceguecido por la rabia, lo tomó del cuello, lo apretó contra una mesa llena de papeles y radios, y le gritó con un odio que heló la sangre de todos los presentes. No vales nada. ¿Me oíste? No vales nada. Lo que ese jefe jamás imaginó es que minutos después, toda su estructura, su autoridad y su destino se vendrían abajo como un edificio sin cimientos. Y lo peor, se derrumbarían por culpa de ese mismo insulto que había lanzado sin pensar. Y antes de continuar me gustaría saber, ¿crees que un insulto puede cambiar el destino de alguien para siempre? Te leo en los comentarios. Hay historias que no salen en los periódicos, ni en expedientes, ni en los libros. Historias que solo se cuentan en voz baja, en fogatas de rancho, en celdas oscuras, o entre hombres que vivieron cosas que nunca podrán decir abiertamente. Una de esas historias afirma que hubo un momento en que el Chapo Guzmán no era respetado, no era temido, no era un hombre fuerte, sino apenas un operador más, útil, trabajador, pero sustituible. Según los viejos que sobrevivieron a esos tiempos, el día en que un jefe lo humilló frente a todos fue el día exacto en que la vida de Joaquín Guzmán Loera tomó el rumbo que después estremecería a medio país. A principios de los años 80, Joaquín Guzmán trabajaba bajo las órdenes de un mando conocido como el Comandante Rojas, un hombre temido por su carácter explosivo. Se decía que Rojas respetaba únicamente dos cosas, el poder y la obediencia absoluta. Todo lo demás era prescindible, los hombres, las rutas, los acuerdos. Para él, nadie era indispensable. Ese era su error. Aquel día, una operación clave había fallado. No por culpa de Guzmán, sino por decisiones apresuradas que el propio Rojas tomó sin escuchar advertencias. Pero para un hombre tan orgulloso, admitir un error era impensable. Así que encontró un blanco conveniente, el muchacho que llevaba meses destacándose sin hacer ruido. Ese brillo silencioso despertaba celos en Rojas. Frente a toda la cuadrilla, Rojas golpeó una mesa con tanta fuerza que los radios saltaron. Guzmán. A ver si das la cara. Joaquín se acercó, sin levantar la mirada. Aquí estoy, comandante. Rojas caminó hacia él con pasos lentos, como un toro a punto de embestir. Te lo voy a decir claro, muchacho. Lo tomó del cuello con una mano gruesa y curtida, no vales nada. Eres un peón. Y los peones se cambian cuando uno quiere. El silencio que siguió fue tan pesado que algunos aseguraron que hasta el viento dejó de sonar. Los otros operadores no se movieron, sabían que si daban un paso, Rojas los vería como aliados del humillado. Todos lo miraban, menos Guzmán. Él apenas respiraba, como si contuviera algo que no debía salir. Rojas lo soltó con desprecio y se alejó murmurando insultos. Joaquín no respondió. No era hombre de levantar la voz. Pero por dentro, algo se partió, y al romperse, también despertó algo nuevo. No era odio. Tampoco venganza. Era una decisión fría, silenciosa, profunda, nunca más volvería a dejar que nadie lo tratara como un objeto. Lo que nadie imaginaba era que ese momento aparentemente pequeño, un regaño más, un berrinche de un jefe resentido, sería recordado décadas después como el segundo exacto en que la historia comenzó a cambiar. Después de la humillación, nadie volvió a mencionar el incidente. Los hombres evitaron hablar del tema, no por respeto a Guzmán, sino por miedo a Rojas. Entre más silencio hubiera, mejor para todos. Pero Joaquín no olvidó. Tampoco guardó rencor, lo que guardó fue la imagen exacta de cómo estaban las cosas, y cómo podían cambiar. A partir de ese día, el joven Guzmán empezó a hacer algo que pocos notaron, observaba, siempre observaba. No a las personas, sino a sus comportamientos, no a las rutas, sino a los patrones, no a los mandos, sino a sus errores. Se volvió un lector silencioso del caos que rodeaba a Rojas. Los demás veían a un jefe fuerte. Joaquín veía a un hombre que caminaba hacia su propio derrumbe sin darse cuenta. Durante meses,
Algo comenzó a quedar claro: el comandante Rojas estaba perdiendo el control. Su obsesión por mandar sin escuchar a nadie lo tenía ciego. Hacía movimientos bruscos, aceleraba operaciones sin medir riesgos, confiaba en la lealtad de hombres que ya no lo respetaban. Creía que gritándoles más los mantendría alineados. Pero lo único que lograba era que le dieran la espalda. Guzmán lo veía todo en silencio. Por ejemplo, notó que las rutas del norte, que Rojas juraba tener bajo dominio, ya estaban vigiladas desde hacía semanas. Lo supo porque dos de sus contactos, hombres humildes, ignorados por los mandos, le contaron que habían visto movimientos extraños, vehículos sin placas y antenas nuevas en los cerros. Rojas desestimó las advertencias. Dijo que eran exageraciones de campesinos. Joaquín no opinó, solo anotó mentalmente. También vio cómo Rojas confiaba ciegamente en operadores que ya no respondían a él. Hombres que antes bajaban la cabeza ahora intercambiaban miradas entre ellos, señal silenciosa de que algo estaba cambiando. El respeto había dejado de ser respeto, ahora era pura conveniencia. Y cuando el respeto se acaba, la caída es cuestión de tiempo. Una tarde, mientras todos cargaban mercancía en una bodega, un veterano de voz apagada se acercó a Guzmán y murmuró: «Te voy a decir algo, muchacho. El jefe ya no escucha, y cuando un jefe deja de escuchar, se queda solo». Joaquín no respondió, pero aquellas palabras confirmaron lo que ya sabía. La estructura de Rojas estaba empezando a fracturarse, y esas grietas eran invisibles para cualquiera, menos para él. Con los días, el ambiente se volvió más tenso. Había discusiones a puerta cerrada, rutas que no se cumplían, entregas que regresaban con fallas. La gente empezaba a hablar en voz baja, a voltear a los lados antes de dar opiniones. Rojas lo atribuía a nervios, a falta de carácter. Pero era mucho más grave, era desconfianza, y cuando la desconfianza entra, ya no sale. Lo que nadie sabía era que mientras todo esto ocurría, Guzmán estaba trazando un mapa mental. No uno de territorios, sino de lealtades, errores, puntos débiles y movimientos probables. Algunos operadores lo veían callado y pensaban que era tímido. Otros creían que seguía avergonzado por el regaño. Pero estaban equivocados, Joaquín no estaba menospreciado, estaba analizando. Y entonces, una noche sin luna, la señal llegó. Nadie supo de dónde salió, ni quién la dio, ni qué significaba exactamente. Solo se recuerda que alguien, en algún punto de la sierra, levantó un radio y dijo dos palabras. «Ya es hora». Las luces de varias camionetas se encendieron casi al mismo tiempo. Hombres que antes obedecían ciegamente a Rojas comenzaron a moverse sin esperar órdenes. El aire se volvió pesado, como antes de una tormenta. Y ahí, entre las sombras, viendo todo, con las manos cruzadas y el rostro sereno, estaba el mismo muchacho al que le habían dicho que no valía nada. El derrumbe estaba por comenzar. Y él lo sabía. La noche en que todo comenzó a venirse abajo no hubo luna, ni estrellas, ni viento. Era como si el cielo hubiera decidido quedarse quieto para ver lo que estaba a punto de ocurrir. El comandante Rojas dormía con la falsa tranquilidad de quien cree que nada puede tocarlo. Pero a su alrededor, en los caminos de terracería que se retorcían entre los cerros, decenas de camionetas empezaban a moverse sin que nadie se lo ordenara. No fue un levantamiento repentino. Fue un derrumbe silencioso que ya tenía semanas gestándose. Hombres que antes obedecían a Rojas ahora se comunicaban entre ellos con miradas cortas, señales mínimas, acuerdos que se formaron casi naturalmente. No respondían a un nuevo líder, respondían a la ausencia de uno. Y cuando un mando pierde legitimidad, la estructura completa se vuelve un edificio sin columnas. El comienzo del caos fue casi imperceptible: una radio que no respondió, un vigía que no dio aviso, una patrulla que apareció en un punto donde jamás se veía presencia oficial. Rojas despertó sobresaltado cuando escuchó golpes en la reja del rancho donde pasaba la noche. Un operador entró casi derribando la puerta. «Comandante. Las camionetas no obedecen la ruta».
se están moviendo por su cuenta. Rojas, con los ojos hinchados de sueño y rabia, agarró su pistola y salió gritando órdenes, pero nadie lo escuchó. Los hombres no lo ignoraban por rebeldía, simplemente ya no lo veían como su jefe. En sus rostros había una mezcla de temor y decisión, como si cada uno supiera que aquella noche definiría el rumbo de todos. Mientras el comandante exigía explicaciones, Joaquín Guzmán estaba a unos metros, de pie bajo la sombra de un jacal viejo. No dijo una palabra. No dio una señal. No movió un dedo. Y sin embargo, todos los ojos que lo miraban interpretaban algo distinto: serenidad, control, claridad. Tres cosas que Rojas ya no tenía. A los pocos minutos, el caos se hizo evidente. Hombres que deberían estar vigilando entradas estaban revisando vehículos. Operadores que debían estar resguardando mercancía estaban armándose, sin esperar indicaciones. Las radios repetían mensajes entrecortados. Algunos hablaban de un posible ataque externo. Otros decían que el problema venía desde dentro. Cada segundo que pasaba, la autoridad de Rojas se deshacía como arena entre los dedos. Rojas intentó recuperar el control. Subió a una camioneta para dar órdenes, pero el motor no encendió. Maldijo, golpeó el volante, gritó a los mecánicos. Nadie se acercó. Uno de los más jóvenes murmuró algo que se repetiría durante años. Alguien le quitó algo al motor antes de anochecer. Nadie supo quién lo hizo. Pero todos voltearon la mirada, aunque fuera por un instante, hacia Joaquín Guzmán. Rojas bajó de la camioneta furioso. Caminó hacia el grupo, pero ya no lo seguían. Sus órdenes rebotaban contra un muro invisible de indiferencia. La gente escuchaba, pero no obedecía. Y en una estructura donde la obediencia es la columna principal, eso significa que la caída es inminente. El momento final llegó cuando dos de sus hombres, sus más cercanos, sus supuestos leales, lo tomaron de los brazos, no con violencia, sino con una firmeza que decía más que cualquier golpe. Comandante, le dijo uno, ya no hay control. Rojas quiso soltarse, pero no pudo. No entendía lo que ocurría. No entendía que la fractura que él mismo había provocado semanas atrás se había hecho demasiado grande. Lo llevaron a la misma bodega donde meses antes había humillado públicamente a Guzmán. Y cuando levantó la vista, el muchacho estaba ahí, esperando, mirándolo con calma. El derrumbe ya no podía detenerse. El comandante Rojas estaba a punto de descubrirlo. El comandante Rojas fue llevado a la bodega como un hombre que no entiende su propio destino. Sus pasos, torpes y pesados, resonaban en el piso de tierra apisonada. No había golpes, no había violencia desmedida, solo un silencio extraño, denso, que pesaba más que cualquier arma. Ese silencio era señal inequívoca de que algo estaba por romperse definitivamente. Los hombres que lo escoltaban no eran sus enemigos. Eran, hasta esa misma tarde, sus subalternos más cercanos. Aquellos que él creía leales sin cuestionar. Pero la lealtad no se sostiene con gritos ni con humillaciones. Se sostiene con respeto. Y ese respeto Rojas lo había perdido sin darse cuenta. Cuando empujaron la puerta de la bodega, una luz tenue de lámpara de petróleo iluminó el interior. Ahí, en medio del espacio vacío, estaba Joaquín Guzmán. De pie, con las manos detrás de la espalda, sin mover un solo músculo más de lo necesario. No tenía un arma en la mano. No tenía escoltas detrás. No tenía que decir nada. Su sola presencia era suficiente para que todos supieran que él controlaba la situación. Rojas tragó saliva. Guzmán, su voz tembló, algo que jamás se le había escuchado. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Joaquín levantó apenas el rostro, sin perder la calma. Lo mismo que usted dejó que pasara, comandante. El uso de esa palabra, comandante, sonó casi como un adiós. Rojas dio un paso al frente, intentando recuperar algo de autoridad. Esto es un error, dijo con tono áspero.
Mis hombres no harían esto. Yo soy el que manda aquí. Al escuchar eso, algunos operadores intercambiaron miradas. Aquella frase, tan segura, ahora sonaba hueca. Había dejado de ser cierta hacía meses, pero Rojas no lo había notado. La negación es el refugio de los jefes que están cayendo. ¿Quién te dio la orden, Guzmán? Preguntó, señalándolo con el dedo. Dímelo de una vez. Joaquín lo miró, sin parpadear. Usted mismo. Rojas frunció el ceño, confundido, como si hubiera escuchado una broma incomprensible. ¿Yo? ¿Qué estás diciendo? Guzmán dio un paso lento, firme. El día que me agarró del cuello frente a todos, el día que dijo que yo no valía nada, ese día usted empezó esto. Ese día perdió a su gente. No porque me haya humillado a mí, sino porque ellos vieron que cualquiera podía ser el siguiente. Los hombres alrededor bajaron la mirada. Era verdad. Todos lo habían sentido. Todos habían recordado aquella escena. Rojas quiso responder, pero las palabras lo abandonaron. La realidad lo golpeaba con la fuerza de un mazo, no había sido traicionado por un rival externo, había sido derrotado por su propio carácter. Joaquín, su voz se suavizó, casi implorando, tú sabes cómo es este negocio. Las cosas se dicen en caliente. Y las consecuencias llegan en frío, respondió Guzmán. En ese momento, el ambiente se enrareció aún más. No hubo amenazas. No hubo gritos. Solo una verdad flotando en el aire, la era del comandante Rojas había terminado. Y lo más impactante era que su final no estaba marcado por violencia, sino por irrelevancia. Ya nadie lo veía como líder. Ya nadie esperaba órdenes suyas. Ya nadie temía su furia. Un viejo operador dio un paso adelante, rompiendo el silencio. Comandante, ya no hay vuelta atrás. Esto ya cambió. Rojas bajó los hombros, como si el peso de años enteros hubiera caído sobre él de golpe. Miró a Joaquín con una mezcla de rabia, sorpresa y un dolor que no supo ocultar. Tú, susurró. Tú me quitaste todo. Joaquín negó lentamente. No, comandante. Usted lo soltó. Nadie sabe exactamente qué ocurrió los minutos siguientes. Los relatos se vuelven vagos, contradictorios, envueltos en sombras. Lo único seguro es que al amanecer, Rojas ya no era ningún obstáculo. Y cuando el sol salió, por primera vez, los hombres miraron a Guzmán como lo que sería años después. Un líder hecho de silencio y decisiones frías. Con la caída de Rojas sellada en la oscuridad de aquella noche, el campamento entero despertó con una sensación distinta. No hubo celebraciones, ni risas, ni aplausos. Solo un silencio nuevo, tenso, expectante, como si todos estuvieran esperando que surgiera una orden, una voz, un mando que definiera que seguía. Y aunque nadie lo había dicho en voz alta, todos sabían quién era el único que podía ocupar ese lugar. Guzmán no se proclamó líder. No buscó la posición. No pidió autoridad. La autoridad, simplemente, caminó hacia él. Mientras los hombres recogían herramientas, revisaban vehículos y limpiaban la bodega donde todo había ocurrido, Joaquín se mantenía apartado, observando. Tenía la misma expresión tranquila de siempre, pero algo en su postura había cambiado. No era soberbia, ni satisfacción. Era responsabilidad. Como si supiera que lo que venía no era un triunfo, sino un peso. Ese mismo día, varios operadores se acercaron sin que él los llamara. Uno le entregó un reporte de rutas. Otro le pidió su opinión sobre un movimiento pendiente. Un tercero le consultó una discrepancia con un proveedor. Todos hacían lo mismo, actuaban como si él ya fuera quien decidía. Y lo más interesante era que Guzmán respondía con pocas palabras, sin elevar la voz, sin imponer nada por la fuerza. Revisa el camino del cerro. No uses esa camioneta. Muévanse sin ruido. No carguen todo hoy.
Indicaciones simples, pero certeras. A diferencia de Rojas, Joaquín escuchaba antes de hablar. Preguntaba detalles. Consideraba alternativas. Promovía que los hombres se sintieran parte de una estrategia, no simples ejecutores. Ese mismo enfoque, calma, análisis, precisión, empezó a generar un cambio inmediato. Las rutas volvieron a fluir sin sobresaltos. Los operadores recuperaron confianza. Las tensiones internas se diluyeron como nubes al sol. Rojas gobernaba con miedo, Guzmán, con claridad. Y la claridad es una forma de poder más fina, más profunda, y mucho más peligrosa. En los días que siguieron, Joaquín hizo algo que sorprendió a todos, no tomó el lugar de Rojas de inmediato. En vez de ocupar la bodega principal, siguió durmiendo en su catre viejo, sencillo, al final del campamento. En vez de ordenar reestructuraciones o imponer jerarquías nuevas, se dedicó a observar cómo se movía la gente sin la figura autoritaria de su antiguo jefe. Ese gesto, no querer el trono de inmediato, fue interpretado como humildad por algunos, y como inteligencia por otros. Porque la verdad es que Joaquín sabía lo que muchos ignoran: un líder no se nombra, se reconoce. Y así, sin buscarlo, comenzó a reunir lealtades reales. Lealtades construidas con pequeños gestos: escuchar a un operador nervioso, aceptar la opinión de un novato, aconsejar a un veterano enfermo, repartir tareas de manera justa. Detalles que parecen insignificantes, hasta que hacen la diferencia entre la obediencia forzada y la lealtad verdadera. Uno de los hombres más antiguos, un tal, el Mando Ortiz, lo dijo una vez mientras limpiaba su arma. Con Rojas teníamos miedo de fallar. ¿Y con Guzmán?, le preguntaron. Ortiz respondió sin levantar la mirada. Con Guzmán no queremos fallar. No es lo mismo. Esa frase se volvió leyenda entre los campamentos de la sierra. Y mientras corría la voz, Joaquín entendió algo crucial: el respeto que se gana en silencio tiene raíces más fuertes que el respeto impuesto a gritos. La estructura que Rojas había construido con miedo se había derrumbado en una noche. La estructura que Guzmán estaba comenzando a formar, en cambio, crecía sin ruido, y no tenía fisuras. Para cuando cayó el siguiente atardecer, la verdad era evidente. El joven que alguna vez fue humillado había comenzado un ascenso imparable, uno que no dependía de fuerza bruta, sino de algo mucho más difícil de obtener en ese mundo: legitimidad. La era del silencioso había comenzado. Cuando el liderazgo de Guzmán quedó asentado sin necesidad de ceremonias, lo que vino después no fue un periodo de gloria ni de fiesta, sino un tiempo de reflexión silenciosa. A diferencia de otros jefes que se mareaban con el poder, Joaquín pasó esos primeros días caminando entre los hombres, revisando rutas, escuchando problemas, analizando fallas. Tenía claro que un mando que no aprende de la caída del anterior está condenado a repetirla. En esos días, varios hombres se acercaron a preguntar lo mismo. ¿Y ahora qué va a pasar, Joaquín? Él nunca daba una respuesta extensa. Vamos a hacer las cosas bien. Esa era su frase. Simple, corta, pero con un peso que los demás sentían en el pecho. Mientras tanto, el recuerdo del comandante Rojas aún flotaba entre las sombras del campamento. No como un fantasma vengativo, sino como un recordatorio de cómo un solo error, una frase dicha desde la soberbia, puede abrir grietas que luego se convierten en un abismo. La humillación pública a Guzmán se convirtió, sin que nadie lo supiera, en el punto de partida de una nueva forma de liderazgo. Y aquí está la parte más interesante: Joaquín jamás habló del tema. Nunca mencionó el insulto. Nunca contó lo que había sentido. Nunca utilizó ese episodio para victimizarse ni para presumir una victoria. Lo enterró en silencio, no por debilidad, sino porque sabía que en ese mundo, las emociones mal manejadas dejan rastros peligrosos. Y a él no le interesaban los rastros. Le interesaba avanzar. Con el tiempo, comenzó a reestructurar el trabajo. No cambió todo de golpe, eligió con precisión quirúrgica los puntos que necesitaban atención. Eliminó rutas saturadas,
Abrió caminos alternos por veredas que solo los viejos conocían, reorganizó horarios de movimiento y delegó responsabilidades en operadores que habían demostrado inteligencia y no solo fuerza. Su mentalidad era clara: el poder se sostiene con estrategia, no con gritos. Los hombres lo notaban. Uno de ellos, el Güero Patiño, lo dijo en una fogata una noche. Rojas quería que lo obedecieran aunque estuviera mal. ¿Y Guzmán?, le preguntaron. El Güero sonrió. Guzmán quiere que las cosas salgan bien, no que lo obedezcan por miedo. Esa diferencia, aparentemente pequeña, fue el cimiento de todo lo que vendría después. Pero la verdadera lección que Joaquín aprendió, y que marcó su ascenso durante las décadas siguientes, no era sobre rutas, ni logística, ni mando. Era una lección interna, personal, profunda. El hombre que subestima a otro, tarde o temprano cava su propia tumba. La frase, "no vales nada", dicha con desprecio, dejó de ser una herida y se convirtió en un motor. No generó rencor, generó visión. No desató violencia inmediata, desató un proceso silencioso que terminó derrumbando a su agresor. Y esa transformación, convertir una humillación en un impulso, fue lo que consolidó la personalidad de Guzmán. Años más tarde, quienes trabajaron con él contaban que nunca lo vieron humillar a un subordinado en público. Tampoco gritaba órdenes sin sentido ni menospreciaba ideas de operadores jóvenes. Sabía que cualquiera podía volverse valioso en el momento menos esperado, y también sabía que un simple insulto puede detonar un derrumbe que nadie ve venir. Por eso, cuando se le preguntaba por qué tomaba decisiones tan calculadas, Joaquín respondía lo mismo. Porque una palabra puede cambiarlo todo. Y tenía razón. Si aquella noche oscura, semanas atrás, Rojas no hubiera dejado que el orgullo lo cegara, tal vez la historia que hoy se cuenta sería distinta. Tal vez el ascenso de Guzmán habría tardado más. Tal vez no habría ocurrido de esa manera. Pero el destino se escribe con una mezcla extraña de errores ajenos y silencios propios. Y esa noche, la frase que debía hundirlo fue la que terminó elevándolo. El silencioso había aprendido la lección más importante del poder. El respeto se gana, o se pierde para siempre. Y una vez que alguien pierde el respeto de su gente, ya no hay noche que lo salve.